Bueno, estamos dando inicio en este momento a este eje, que es el eje aspectos socioeconómico-comportamentales, cuerpo y espacio, dentro del Congreso Interdisciplinario COVID-19, pandemia y pospandemia. Este eje va a ir de 9 a 11, vamos a ser bien puntuales con los tiempos, porque saben que después dentro de esta misma sala viene otro eje, entonces tienen también la posibilidad de continuar vivenciando el Congreso. Y bueno, y esta mesa, como este eje, mejor dicho, como algunos ya están enterados, es un eje que se compone de manera híbrida, por decirlo de alguna manera. Vamos a tener algunas presentaciones orales al comienzo, y después, más o menos sobre las 10 menos cuarto, vamos a dar inicio a una mesa también dentro de este eje. Las presentaciones van a ser de unos 15 minutos, vamos a tener las 2 presentaciones orales al comienzo, habilitar un espacio para intercambio sobre esas presentaciones, damos inicio a la mesa, y habilitamos un nuevo espacio de intercambio. Lo que nos parece que está bueno es la posibilidad de que, nada, tanto quienes presentan como quienes están en calidad de participantes del Congreso tengan la posibilidad de intercambiar sobre todo lo que se va a presentar en este espacio. Si hay preguntas como para ir organizando, hay 2 vías de hacerlas llegar. Una es que a partir de, mientras van transcurriendo las presentaciones, ustedes puedan escribir en el chat. Quizás como para ser más ordenado, lo que les voy a solicitar es que puedan escribirlo de manera, como mensaje directo a mí, está ahí como mi nombre como moderadora, de manera de que nada, de poder ir ordenando y que no vaya como distrayendo, que capaz que en la presentación de quienes están hablando. Yo voy a juntar esas preguntas y las hacemos en el momento en que generamos los espacios de intercambio. Otra posibilidad es que ahí van saludando por el chat, buenos días. Otra posibilidad es que al momento de que habilitemos el espacio de intercambio, ustedes también puedan habilitar el micrófono en ese momento y hacer la pregunta. En ese caso, lo que sí vamos a solicitar es que utilicemos la herramienta de levantar la mano como para ir ordenando el espacio y que haya espacio para que todos podamos intercambiar y escucharnos. Sin más, vamos a dar inicio entonces a la primera presentación, que va a estar a cargo de Rosana Montequín y Fabiana Pontón. El título es Motivaciones turísticas en un escenario de pandemia por COVID-19. Les voy a pedir a las presentadoras, si quieren hacer también una breve introducción de sí, de presentarse, y bueno, y damos comienzo. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, mi nombre es Rosana Montequín, soy profesora adjunta del área de estudios turísticos, Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación. Buen día, yo soy Fabiana Pontón, trabajo con Rosana en el área de estudios turísticos, Facultad de Humanidades, en la carrera de la licenciatura en turismo. Cuando nos digas, compartimos la presentación. Ya están habilitadas para compartir. Bien. Pueden hacer. Esperen que voy a bajar la barra. Bien. Bueno, es un gusto para nosotros compartir este trabajo que titulamos Las motivaciones turísticas en un escenario de pandemia por COVID-19. El propósito del trabajo es estudiar las motivaciones de los residentes de la ciudad de Salto en un escenario de pandemia por COVID-19. Específicamente, tratar de analizar las desigualdades sociales que experimentan los consumidores de ocio, considerando la edad, el género, el nivel educativo de las personas, así como las preferencias de viaje, las actividades que realizan en el destino y los sentimientos que le generan las prácticas turísticas. Son escasos los estudios de motivaciones turísticas del mercado doméstico, y teníamos como propósito además examinar la asociación que hay entre las motivaciones a realizar viajes en un contexto sanitario que fue mundial, que tuvo y que continúa teniendo efectos en la actividad turística, y algunas determinantes socioeconómicas, poniendo el foco específicamente en el lugar de origen desde donde parten los turistas. Perdón. Nosotros vamos a focalizar el análisis en 2 dimensiones fundamentales. Por un lado, las características socioculturales de las personas que conforman la muestra, porque ahora explicamos esto, y algunas, las intenciones, los sentimientos, las preferencias de viaje en un periodo de movilidad reducida por las condiciones sanitarias.
Obviamente existe una relación entre la desigualdad social y el consumo turístico que es establecida de manera teórica y empírica, al justamente existir condiciones sociales que intervienen en el acceso al consumo turístico. Y son los aspectos estructurales sociales los que definen el desigual acceso y disfrute de este consumo turístico. Bueno, para nuestro marco conceptual nosotras planteamos 4 ejes. Uno de ellos fue los factores estructurales de la motivación turística. Revisión sobre lo que tiene que ver con factores objetivos, subjetivos. También nos basamos en lo que postulaba Bourdieu sobre capital social y cultural, y cómo podría llegar a explicar las prácticas en los estilos de vida de las personas. Entonces ahí nos posicionamos hacia lo que es la práctica del turismo, específicamente, que es el asunto de este trabajo. Cómo la gente percibe, aprecia, considera costos y beneficios de sus viajes. También tenemos otro eje, tiene que ver con la motivación en la práctica específicamente, razones de por qué la gente viaja, por qué y cómo selecciona los destinos, los beneficios que le reporta. Algo que nosotros en turismo llamamos factores pull and push, que lo postula Crafton, tiene que ver con factores y motivos internos de las personas y también de cómo los destinos buscan conquistarlos. También nos basamos en la teoría de Peirce, que está basada a su vez en la jerarquía de necesidades que postula Maslow. En realidad este autor lo que hace Peirce es postular que las personas que tienen más acumulación de experiencias de viaje tienen a su vez motivaciones más complejas. Entonces habría una diferencia entre viajeros experimentados y no experimentados. También la relación motivación, turismo, experiencia y bienestar. Hablamos de las características del turista actual, una persona que es más activa, más autónoma, que requiere a su vez propuestas de turismo más diferenciadas y personalizadas. Después las búsquedas personales que tienen las personas en relación a sus experiencias, ¿no? Muchas veces ver el viaje como una posibilidad de autonomía, de autorrealización, los significados que le reportan individualmente. Y el último de los ejes que tratamos en nuestro marco conceptual es la seguridad. Es un factor que en realidad se viene estudiando hace mucho tiempo en lo que es la gestión de los destinos, la seguridad personal, física, económica de los visitantes. Pero nosotras apuntamos a algo bien puntual que es la bioseguridad. En este caso tiene que ver con, bueno, con todo lo que ya conocemos de los protocolos COVID-19, ¿no? Mantener esas medidas que reportan seguridad personal y a la vez comunitaria en relación a la propagación del virus. En ese caso, se postulaba, uno de los supuestos que se tenía era que las personas iban a volcar más hacia la naturaleza y a los espacios abiertos para, digamos, mitigar la propagación del virus. Bien, desde este contexto teórico, nosotros empezamos a definir nuestro problema de investigación. Entonces, para eso hicimos un estudio de caso que tuvo lugar en la ciudad de Salto. Ese trabajo fue un trabajo que se realizó con los estudiantes de la licenciatura de turismo en el Centro Universitario Regional Norte, donde ambas docentes nos desempeñamos. Y todo esto bajo ese paraguas, ¿no? que planteaba Fabiana, ¿no? Cómo la pandemia de COVID-19 había empezado a generar cambios en la forma en que nosotros vivimos. Bueno, esta pandemia hace que las personas busquen sentido a su vida, la gente pierde miembros de su familia, sustento, cambian los estilos de vida, y bueno, y cuando se lograba esa inmunidad, todo esto teórico, ¿no? Cuando se lograba esa inmunidad de grupo, donde el impacto biológico y de la pandemia había quedado atrás, nosotros teníamos que empezar a lidiar simultáneamente con los impactos económicos y sociales. Entonces hay uno de los autores que nosotros manejábamos, que Chirastaski, que lo que él planteaba es que las personas en este contexto de pandemia, después que pasamos todo esto, nos íbamos a volver más religiosas, íbamos a tener una tendencia a ahorrar el dinero, ¿sí? A tener aversión hacia el riesgo, y tratar de tener menores interacciones sociales y quedarse más en sus casas.
Entonces, surgen estas preguntas, que fueron las que estuvieron guiando todo nuestro trabajo. ¿Cuál es el interés que tenían los salteños por realizar viajes turísticos en un contexto de pandemia por COVID-19? ¿Qué segmentos eran los más resilientes a realizar estos viajes turísticos? ¿Qué lugares preferirían ahora? ¿Sí? ¿Qué sensaciones estarían buscando ahora en el turismo? ¿Y de qué forma las medidas sanitarias que planteaba Fabiana contribuyen a que las personas estén más motivadas o no a realizar estos viajes turísticos? ¿Cuál era la hipótesis de partida? Bueno, que las personas con mayor nivel educativo y menor edad, a pesar de conocer los riesgos sanitarios, serían las personas que estarían más interesadas en realizar un viaje turístico en un contexto de pandemia COVID-19. Para eso, como les decíamos al principio, nosotros trabajamos con los estudiantes de la licenciatura, aplicamos una encuesta autoadministrada digital, para ello a través del formulario Google, a 802 personas. Este cuestionario fue aplicado por los estudiantes durante 20 días a través de sus redes sociales. Y lo que hicimos fue seleccionar a los individuos según las cuotas y géneros que garantizaran la representatividad respecto a la población de referencia, que es el departamento de Salto. El muestreo fue aleatorio estratificado. El cálculo muestral, en función a esa población urbana mayor de 18 años de Salto, fue de 597 individuos, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 4%. Para ello, posteriormente, realizamos un análisis estadístico a través del programa SPSS, y bueno, la muestra ponderada lo que trató fue justamente de corregir algunos sesgos, como puede ser la falta de representatividad del género masculino, porque los varones tienden a contestar menos las encuestas, al igual que la población de 71 y más años. Para eso hicimos un análisis descriptivo bivariado. Las variables dependientes fueron los lugares a los que las personas desean viajar. Ahora vamos a ver las opciones de respuesta, porque todas eran preguntas cerradas. Los lugares a los que les gustaría viajar en el corto plazo, las sensaciones que les generan las prácticas turísticas y los efectos de las medidas sanitarias a la hora de viajar. Mientras que las variables dependientes eran el género, la edad, que lo pusimos por segmentos sectarios, que ahora lo vamos a ver, y el nivel educativo. De estas 802 personas que nosotros encuestamos, el 53% mujeres, 47% varones. Con respecto a la edad, bueno, el 35% tenía entre 31 y 50 años, el 26% de 18 a 30, el segmento que menos contesta, pero eso pasa en todas las encuestas, es el de más de 70 años, que representaba el 11%. Y con respecto al nivel educativo de nuestros encuestados, las personas que tenían primaria, el 58% mujeres. Lo que nosotros podemos ver del último cuadro es que en todos los niveles hay una representatividad mayor de las mujeres en todos los niveles educativos. De esta muestra que nosotros tuvimos, el 70,3% de los encuestados solían viajar, y más las mujeres que los varones, 71,4 sobre 69,4 de varones, y había como un hábito de viajar 48,7% antes de la pandemia, por lo menos una vez al año, y casi el 44% de los encuestados tuvo que postergar o cancelar su viaje por el COVID-19. Es decir, que viajar es algo que estaba muy incorporado en el hábito de los encuestados de la población urbana de Salto mayor de 18 años. Cuando nosotros le preguntamos cuáles son los lugares a los que le gustaría viajar en el corto plazo, las opciones de respuesta son los que están debajo de la barra. Dentro de Uruguay, las opciones que nosotros dimos fue dentro de Uruguay, países vecinos, no pienso viajar, Europa, América del Sur, América Central, América del Norte, Asia, África y Oceanía. Lo que nosotros podemos observar en las barras rojas es que la amplia mayoría contestó viajar dentro de Uruguay. ¿Sí? Y vamos a hacer un poquito de foco en la barra gris, que lo que ahí nosotros quisimos mostrar es que las personas con menor nivel educativo, es decir, que de los encuestados que tenían hasta educación primaria, eran los que contestaron con más fuerza que no pensaban viajar en el corto plazo. También eso lo podemos observar en las personas de 71 y más años. Ante la pregunta, ¿cuáles son los destinos a los que preferiría viajar en el corto plazo? También
cruzado por el género, la edad y el nivel educativo alcanzado, en la mayoría, ampliamente de todas las respuestas, la playa, las opciones eran playa, ciudad, otros termas, lo pusimos evidentemente porque Salto pertenece a la región termal del Uruguay, lugares agrestes, centros históricos y parques temáticos o diversiones. La amplia mayoría, tanto para hombres, mujeres, de todas las edades y de todos los niveles educativos, era la playa. Fue la playa la respuesta más obtenida. Y sobre las sensaciones que buscan en estas prácticas turísticas, ya ahora con vistas a esta, después viviendo la pandemia, ¿no? Las opciones de respuestas eran, bueno, felicidad, descanso, salud, renovación, libertad, aprendizajes, adrenalina, estrés o cansancio, porque también nos puede generar eso, hacer prácticas turísticas, y ninguna de las anteriores. Lo que podemos ver es que casi no hay diferencias entre hombres y mujeres, y sí podemos ver, por ejemplo, en los niveles educativos de hasta primaria, la respuesta más obtenida fue felicidad, así como también descanso y salud. Y en lo que respecta, por ejemplo, al nivel educativo, son las personas, vamos a hacerlo medio rápido porque si no nos va a dar, pero son las personas de 18 a 30 años los que más respondieron que el turismo les genera sensación de adrenalina, lo cual tiene sentido. Ante la pregunta, y esta es la última pregunta, ante la pregunta si las medidas sanitarias, ¿no?, habían generado algún impacto a la hora de hacer prácticas turísticas, nuevamente, según la edad, el género y el nivel educativo, las opciones de respuesta eran que los desmotivaban a viajar, que lo hacían sentir más seguro o más segura, o que no le cambiaban absolutamente nada. Todas las respuestas, ustedes se pueden fijar que es en la barra central, la amplia mayoría manifiesta con mucha fuerza que las medidas sanitarias los hacían y las hacían sentir muy seguros, ¿sí? Principalmente lo podemos observar en las personas de 71 y más años, que representan el escaneo de la publicación naranja, por la que hicimos el otro día en el YouTube. Perdón. Eso lo podemos ver principalmente en las personas de 71 y más años, que representa el 77%, y también en las personas que tienen hasta primaria, que representa también casi el 77%. Y una cosa que nos llamó mucho la atención es que las mujeres, mucho más en relación a los varones, casi un 72% en relación a un 56%, manifestaron que las medidas sanitarias les hacían sentir mucho más seguras, ¿no? Pero también nos llama la atención que cuando en la opción de respuesta no me cambian nada, mientras las mujeres manifiestan casi un 20% que no les cambiaban en nada tener esas medidas sanitarias a la hora de viajar, en los varones representaba casi el doble, ¿no? el 32%, un 10% más, perdón, el 32%. Vamos a ir resumiendo un poco. Fabiana, te iba a comentar, quedan 2 minutos como para que puedan ir resumiendo. Muchas gracias. Bueno, la hipótesis que planteamos se confirma con estos resultados. Las personas con mayor nivel educativo son las que tienen más disposición a viajar, perdón, y más en el contexto sanitario actual, y también las personas con menor edad. Por otro lado, lo que vemos es que los interesados no tenían interés en postergar el consumo turístico, es decir, el contexto por COVID-19 no disminuyó la predisposición al viaje de forma general. Por otro lado, lo que decía Rosana, la bioseguridad es muy importante en la decisión de viajar, y se ven las diferencias entre género, las mujeres lo valoran más. Vemos también que no hay un cambio de los patrones de consumo tradicional del turismo, es decir, se sigue eligiendo la playa, y aquel postulado que decía que las personas iban a volcar más hacia la naturaleza, no lo vemos, fue de las menos elegidas, tanto en mujeres, hombres, en todos los niveles educativos y en todas las edades. Bueno, después sobre los viajeros experimentados y no experimentados, no pudimos comprobar diferencias, las sensaciones que postulaban, contestaban, que seleccionaban en la encuesta no mostraban diferencias importantes. Y lo que sí vimos una diferencia es en los géneros. Los hombres declaran que el turismo les genera felicidad, y las mujeres descanso y salud. Y eso lo podemos ver como el turismo desde un punto de vista funcional o instrumental,
donde se considera un espacio para reponer las energías del mundo del trabajo, es decir, para la vuelta al trabajo, ya sea remunerado o no. Bueno, en cuanto a las reflexiones finales, lo que decimos es que las medidas de seguridad en el contexto de COVID son importantes y los prestadores de servicios turísticos deberían transmitirlo claramente en sus propuestas, que las experiencias alternativas que están basadas en la naturaleza todavía en esta muestra no son las más seleccionadas, sino compiten con las alternativas tradicionales para hacer turismo, y bueno, que las personas no tienen ningún interés por dejar de viajar, incluso en una situación COVID-19, en una coyuntura favorable para cuestiones sanitarias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por compartir su presentación. Les recuerdo a quienes fueron entrando a la sala que las posibilidades como para generar después un intercambio cuando terminemos las presentaciones, es que puedan ir mandando las preguntas a través del chat, en lo posible que me las puedan compartir, preguntar a mí. Por ahí ya están compartiendo la segunda presentación, así que bueno, les voy a introducir. La segunda presentación que vamos a estar recibiendo ahora se titula La alimentación infantil, cuando falta el comedor de la escuela rural. Son 4 personas quienes participaron de esta presentación, no sé si están todas hoy en sala, pero bueno, son María Íngol, Elena Ongay, María Noela Costa y Carolina Calupré. Les pido si pueden, en la medida posible, presentarse también, introducirse en el espacio, y bueno, les voy a estar avisando unos 2 minutos antes como para que puedan ir también redondeando, y habilitamos el espacio de preguntas sobre estas 2 primeras presentaciones, para luego seguir con la mesa. Muchas gracias. Bueno, arranco. Buenos días para todos y todas. De preguntarle a mi compañera Caro que está presentando, si querés, la podés presentar entera, Caro, o querés que yo la tengo disponible si no lo hago, como te queda mejor. No la escucho, Caro. Pienso que está entera, ¿no se está viendo ahí entera? No, se ve solo no, por eso, ¿viste donde dice presentación? Ah, bueno, entonces capaz que sí, que compartí la... Dale, yo la comparto que la tengo abierta acá. Deja de perfecto. compartir tú, así arranco yo. Bien. Contarles un poco, mientras tanto, como iba diciendo Maya, si bien las que presenta, o sea, los nombres que ella presentó, formamos parte del equipo, es un equipo bien grande, interdisciplinario, interinstitucional. En este caso hoy estamos acá presentes varias de las compañeras, está Elena, está también Guillermo Silva por ahí, Mariana Íngol andaba en la vuelta también, así que bueno, en realidad vamos a hacer uso de la palabra Carolina y yo por un tema de organización del equipo, pero en realidad estamos acá siendo parte de un todo que son muchos más. Denos un minutito que ya arranco con la presentación, que la tenía acá abierta, pero no quiero abrir cualquier cosa. Vieron que las experiencias que hemos tenido todos en este tiempo. Bien, contarles un poquitito, esta presentación la titulamos La alimentación infantil cuando falta el comedor de la escuela rural. Contarles un poco que esta presentación, haciendo marco a la presentación de hoy, forma parte de lo que se viene haciendo en el programa de educación en el derecho humano a la alimentación en medios rurales, ¿sí? Es un programa que está funcionando o tiene su inicio en el 2013, que tiene como un propósito, con el propósito de desarrollar procesos educativos en maestras, auxiliares de servicio, escolares, familias y comunidad, para contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, así como el empoderamiento de las personas que participan desde un enfoque desde derechos humanos, ¿sí? Tiene un anclaje en la enseñanza, en la extensión y en la investigación, que es un poco lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy, ¿sí? En el marco de este programa es que se desarrolla a partir del
del 2019-2020 arrancamos a pensar en qué hacer cuando a partir de los años anteriores se empiezan a encontrar que hay evidencias y hay visualización de distintos problemas que se ven en los medios rurales dispersos en relación a la alimentación, ya sea el acceso, disponibilidad, algunos aspectos que nos parecía interesante profundizar, porque viéndolos que en la situación de pandemia eso no era así, lo que nos preguntábamos es, bueno, ¿qué pasó durante la pandemia cuando estos medios rurales ya se veía que pasaba antes? ¿Qué pasó cuando el comedor escolar sabemos que cumple una función importante en las escuelas rurales? Entonces, en ese sentido, nos pensamos esta investigación que abordó la situación de seguridad alimentaria de los hogares de escolares entre 4 y 12 años en medios rurales de La Valleja, Río Negro y Tacuarembó. Esta investigación tiene varios propósitos y varios objetivos. En esta ponencia justamente vamos a hacer foco en lo que es identificar y conocer cómo fue el uso, la adecuación de las prestaciones a las que accedieron los hogares para resolver la alimentación durante el periodo en que los comedores escolares permanecieron cerrados. A lo largo de este congreso, distintos compañeros nuestros y compañeras han ido presentando también algunos otros aspectos que fueron abordados durante esta investigación. ¿Sí? En ese sentido, y haciendo marco, también contarles un poco la metodología. La metodología tiene una triangulación de resultados entre un componente cuantitativo y cualitativo, que buscaba sobre todo la diversidad de características de los distintos medios rurales. ¿tá? Entonces tenemos medios rurales con distintas características en relación a sus formas de producción, en sus formas de organización, que hacen a que eso nos aumente la diversidad. ¿Cuándo se llevó a cabo? La parte de trabajo de campo, de recolección de datos, se llevó fundamentalmente en el segundo semestre del año 20. Para este caso, en relación a lo que estamos conociendo, que había pasado con la alimentación de los hogares cuando los comedores estuvieron cerrados, se realizaron entrevistas virtuales a referentes de distintas instituciones, que lo que buscábamos con eso era profundizar un poco más en cómo lo ven los referentes institucionales a la realidad que se vive en los medios rurales, ¿tá? Vinculados a la alimentación. ¿Cómo lo vieron? Ya que se desarrollaron distintas estrategias a nivel del país, ya sea a nivel gubernamentales, municipales, para poder resolverlos. Y por el otro lado, también lo que buscamos es saber qué pasa en los hogares a través de entrevistas telefónicas a 94 hogares, que eran los incluidos dentro de la muestra probabilística, donde también se buscaron distintas información en relación al tema. En estas encuestas, eran encuestas semiestructuradas, que se les hacía a la persona encargada del hogar, de la alimentación del hogar, perdón. ¿Sí? En este caso, ¿qué característica nos resultó interesante? Es que de esos 93 hogares, 91 de las personas entrevistadas eran mujeres. La cantidad de hogares representada de cada departamento eran aproximadamente entre 30 y 31 hogares fueron los que se fueron recolectando la información de Río Negro, La Valleja y Tacuarembó. En relación y entrando ya en los principales resultados, uno de los resultados bien interesantes y que nos llama la atención, y que eso después despliega un montón de escenarios y análisis para seguir pensando, y queríamos compartir con ustedes, es que casi la mitad de los hogares entrevistados, un 44%, presentan algún grado de inseguridad alimentaria. ¿A qué nos referimos con esto de inseguridad alimentaria? Para la FAO, que un hogar presente inseguridad alimentaria quiere decir que tiene una disponibilidad limitada o incierta de alimentos, de alimentos que son nutricionalmente adecuados, inocuos, o la capacidad puede ser limitada o incierta de adquirir alimentos adecuados. Eso es como lo que es la inseguridad alimentaria. Después tenemos distintos niveles de inseguridad alimentaria, que habla de que esos hogares experimentan incertidumbre o preocupación en torno al acceso a los alimentos. Luego, después de esas restricciones, empiezan a hacer ajustes en lo que consumen cada día, fundamentalmente en una primera etapa en relación a la calidad, y después empiezan a nivel que vamos siendo más severa la inseguridad alimentaria, empiezan a escasear eso los alimentos. O sea que
su dieta deja de ser variada, dejan de consumir algunos tipos de alimentos y después pasa al grado donde algún día dejaron de consumir esos alimentos. Esto es bien interesante cómo se presenta a nivel de los resultados, no solo en esta investigación, sino en otras investigaciones donde muestran que en un primer momento los que se verían menos afectados por una cuestión de protección del hogar son los niños, o sea que son los adultos los que restringen su alimentación en relación del cuidado y la protección de los menores de sus hogares. Entonces, a nosotros lo que estos resultados nos llama la atención. Entonces, bueno, si el comedor de la escuela rural estuvo cerrada y daba protección en por lo menos un tiempo de comida que se brindaba, que se brinda a la escuela, cuando eso no está, y estos hogares con esta realidad, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Cómo los hogares lograron resolver? ¿No? Y entonces, en ese sentido, le paso la palabra a mi compañera Carolina, que está por allí, y que va a seguir profundizando un poco más en estos cuestionamientos que a lo largo de los resultados nos fuimos haciendo. Bien, bueno, buenos días para todos y todas. Yo voy a continuar presentando algunos de los resultados de la investigación. Como comentó María Noel, hoy vamos a estar 4 personas exponiendo. Está abierto a que María Noel me pueda interrumpir, Elena, María también, para poder también hacerlo más participativo. Como ella mencionaba, la idea es presentar como una parte de los resultados. La investigación incluyó otras dimensiones, y también en relación a esto si bien nosotros vamos a presentar el vínculo, y estamos presentando ahora el vínculo de la alimentación con el acceso a las prestaciones y el acceso a las políticas sociales, el objetivo de la investigación no era hacer una evaluación de las políticas sociales, cómo se implementaron o la efectividad que tuvieron, ¿no? Sino que en realidad este tema surgió a través de las entrevistas en los, sobre todo los informantes calificados, por tanto se incluyó dentro de la información a relevar, ¿no? De alguna manera, esos aspectos de la investigación, que también por su corte cualitativo, van surgiendo en el contexto de descubrimiento, que se imponen, y que, bueno, que se incluyen en la investigación, y que resulta un dato como sumamente pertinente y una información sumamente importante vinculada a la alimentación, ¿tá? Pero sí, es esto de que no es una evaluación de la eficiencia, el impacto de las políticas. Por un lado, pensando un poco en el vínculo entre la alimentación, el acceso a las políticas públicas, el acceso a los distintos apoyos que se desplegaron a partir del COVID, a las prestaciones, tener presente que ya había un 43% de los hogares que se entrevistaron que ya percibían alguna prestación o algún tipo de apoyo, previo al COVID. De esos hogares, el 62% declaró haber recibido un apoyo o más de uno en realidad, o apoyos adicionales durante el COVID, ¿no? Entonces, hubo un conjunto de medidas y de acciones que se implementaron a través de los distintos organismos del Estado, ya sea nacionales o municipales, que fueron destinados a apoyar el tema de la situación socioeconómica de los hogares. Y un 62% de los hogares que accedió a esa prestación adicional. Y entre esos están ubicados en la presentación en orden decreciente. Los que fueron más utilizados fueron los tickets, posteriormente las transferencias monetarias, en este caso si no tenían, accedieron por primera vez, o en este caso, o recibieron un refuerzo de las asignaciones familiares o la tarjeta Uruguay Social. En menor medida recibieron bonos para canjear por leche o directamente leche en polvo, y muy pocos hogares accedieron a vianda, a un servicio de vianda, canasto merendero. En el medio rural, otra de las características es que no se da lo que se da en los medios urbanos, la organización de ollas populares, ¿tá? Entonces, eso sí no fue relevado, porque en realidad no es una estrategia que utilicen los hogares, que en realidad que se desarrolla en las comunidades, ¿no? Bien, María, la próxima. Ahí va. Perfecto. Y después, pensando un poquito en la efectividad, o cómo se usaron esas prestaciones,
recordando que el 62% accedió a apoyos adicionales, si bien se pudieron emplear en la gran mayoría, ese empleo de las prestaciones no estuvo exento de dificultades. Y las dificultades sobre todo vinculadas a las características de los medios rurales, donde no en todas las localidades los comercios existentes aceptan, por ejemplo, el tema del ticket, o tienen post para que se puedan adquirir los alimentos. Y en esos casos, en realidad, las familias tenían que resolver el tema del traslado a otras localidades para poder utilizar efectivamente la prestación recibida, lo que acarrea costos adicionales en el tema del traslado. A esto sumamos que muchas localidades no cuentan con una frecuencia de ómnibus, o que las familias directamente no tienen locomoción propia. Entonces, incluso hubo algunos hogares en menor medida, pero que no pudieron hacer uso de las transferencias, o las pudieran usar tiempo después. Entonces, si bien la mayoría pudo utilizarlas, ese uso en algunos casos tiene un costo extra para las familias que quizás no lo tienen en los medios urbanos, ¿no? Entonces esta característica de igualdad, en realidad, en función de los distintos territorios, termina oficiando y actuando de manera, estableciendo cierta desigualdad. Y una de las cosas también que nos parecía importante destacar es que, pese a haber recibido estas ayudas adicionales, los apoyos adicionales, el 44%, este dato que traía Mariano antes, el 44% de los entrevistados, de los hogares entrevistados, declaró haber tenido algún tipo de inseguridad en la alimentación. Entonces, podemos pensar también que pese a tener los apoyos y haber recibido, su situación en relación a la alimentación continuaba siendo de inseguridad, ¿no? El 44% cerca de la mitad. Bien, María, la próxima. Bien, y después en realidad también pensando en esto de las características que asumen esas prestaciones, las características que asumen las distintas acciones desplegadas, y en relación a qué está destinado a sustituir, en este caso, el comedor escolar, en realidad, ¿no? Entonces, cuando se aplican o se despliegan las políticas, tienen como una perspectiva, tienen una orientación focalizada, ¿no? Donde se aplicaron distintos criterios de selección, y en estos casos hubo en algunos casos un rol de la escuela en informar o en poder confeccionar una lista de los hogares que debían acceder a las prestaciones según los criterios de la directora o de la maestra que llevaba adelante, que se le asignó esa función, o si no a partir de la solicitud de la misma familia, ¿no? La solicitud de ayuda. Y después también esta característica que tienen los tickets, que son, o las transferencias monetarias, son instrumentos impersonales, inespecíficos, donde el componente principal está en la obtención del dinero, ¿no? Ahora, esas medidas buscaron sustituir, en muchos casos, lo que atiende el comedor escolar, que en realidad el comedor escolar también, fruto de la investigación, tiene una diversidad de dimensiones que no solo atiende o responde a la alimentación, a la necesidad de alimentación, o sí tiene una perspectiva de la alimentación desde un enfoque más integral, ¿no? Donde hay una alimentación saludable, en realidad tiene impacta también sobre la seguridad alimentaria y nutricional, hay un componente también afectivo de seguridad de las familias, que en general entienden y sienten que la alimentación que reciben en la escuela es una alimentación saludable, es una alimentación balanceada, ¿no? Entonces, bueno, hay como un componente también como de seguridad en relación a cómo se alimentan los niños a través de los comedores de las escuelas. También en realidad se juegan aprendizajes vinculados a lo que es la convivencia, los hábitos de higiene, el compañerismo. En este caso también, a diferencia de lo que fueron estas prestaciones, el comedor tiene una cobertura universal, no es en los medios rurales, ¿no? El niño que se inscribe en la escuela directamente va a acceder al comedor, no se le pregunta a la familia, ¿quiere acceder? ¿No? Entonces por eso tiene una perspectiva universal, una cobertura universal,
Y también otro de los componentes que resultan de la investigación es que también está asignado por esto de la afectividad, de lo que se comparte, de esto de compartir en el mismo espacio entre los compañeros y las maestras, el rol que cumplen las maestras y las auxiliares también en poder efectivizar esta propuesta. Carolina, Entonces, sí, estamos adelante. en el momento ya de empezar a redondear la presentación. Perfecto, perfecto. Entonces, en realidad es eso. Por un lado, tenemos los apoyos de las prestaciones específicos en una referencia monetaria y pensando también en las distintas dimensiones que abarca el comedor escolar. Y después, en realidad, como esto dentro de la síntesis es, por un lado, la investigación permitió confirmar el rol que tiene la escuela en los medios rurales como centro de referencia, pero centro de referencia no solo de lo educativo, sino de un montón de dimensiones que tienen que ver con la alimentación, con la salud, con la nutrición, y en ese caso también el eslabón que cumple el comedor como pudiendo articular estas distintas acciones, esas distintas políticas. ¿Tá? Y después en realidad también otra de las cosas que resulta de la investigación es las dificultades que tienen las políticas sociales para contemplar las particularidades de los medios rurales y también contemplar las distintas heterogeneidades, cómo no se incorporan en los dispositivos en los cuales son planificados y pensados, que en realidad lo que hacen, de alguna manera, esa no incorporación de la heterogeneidad, es profundizar desigualdades que ya están existentes en esos territorios, sobre todo las desigualdades vinculadas a lo territorial, el tema de género y de generaciones. Y después, por último, también en esto de las reflexiones es, a partir de la investigación, esto de la necesidad de pensar la necesidad de que existe una complementariedad entre las distintas acciones que se llevan adelante para atender la alimentación desde una perspectiva integral, ¿no? Y la efectividad del derecho a la alimentación, ¿no? Y bueno, y que de alguna manera el desafío ha sido dentro del programa es pensar la alimentación desde ese punto de vista integral, interinstitucional e interdisciplinario, ¿no? Reconociendo un poco esta característica que la alimentación no es solo acceder a los alimentos, sino que tiene un montón de dimensiones en juego, y bueno, y sobre todo también esto vinculado o articulado a lo que son la heterogeneidad de los medios rurales que exige pensarlo desde distintos puntos de vista. Bien. Bueno, muchas gracias, compañeras, por la presentación. Con esta presentación estamos culminando lo que serían las dos primeras presentaciones orales que habíamos comentado. Agradecer a ambas, muy interesantes las dos. Nos permiten pensar en este eje de cuerpo y espacio sin duda desde lugares distintos, nos vamos como moviendo en cómo pensar todos estos temas. Está abierto el espacio como para poder intercambiar sobre estas dos presentaciones, si hay alguna pregunta, comentario, aporte, bienvenida, y si no, damos inicio a lo que va a ser la siguiente mesa que ya la paso a presentar. Pero quiero habilitar ahí, si alguien quiere comentar algo. Andrés, ¿vos encendiste el micrófono como para comentar algo? ¿O preguntar? Perdón. Ahí está Andrés. Sí. De igual manera, por las dudas. Marcos, no te terminé de entender. Hola, perdón, no, Maya, estaba diciendo ¿cómo es? Que Andrés va a hacer la presentación de la mesa, y capaz que dejo un link ahí, que es el libro, que es un poco eje, capaz que ahora Andrés refiere, mientras Bien. yo copio el link en el chat. ¿Se escucha ahí? Bien. Sí. ¿Sí? Perfecto. Damos introducción entonces a la mesa. Como les comentaba, va a haber una mesa que integra a la vez una de las presentaciones orales que habrán visto cuando mandaban el mail como de organización de este espacio. La mesa se titula Apex IETU en el municipio de Montevideo, Pandemia y Resiliencia.
está integrada por diversas personas que van a estar tomando la palabra. Leonora Leitch, Pablo Pereira, Andrés Quintanz, Miguel Olivetti y Odorico Velázquez. Dejo abierta el micrófono para que ustedes puedan empezar a tomar la palabra con la mesa, y la presentación oral que estaba incluida dentro de este espacio también es el oeste en contexto de pandemia, que estaba referenciada a Leonora Leitch. Más o menos como para manejar el temas de tiempo y que nos dé un espacio ahí como también para poder intercambiar al final. Vamos a estar trabajando, o sea, vamos a estar como presentando, van a estar, mejor dicho, yo voy a estar escuchando, hasta -15, 11 menos cuarto, de manera de poder ahí habilitar, capaz que las compañeras que estuvieron tomando la palabra antes, ahí pueden como también retomar algo y generar un diálogo en lo que va a ser este eje, porque sin duda hay puntos de encuentro y enriquecimiento como para poder intercambiar. Habilito ahí para que puedan tomar la palabra y pueden también compartir pantalla. No sé si, hola a todos, no sé si se ve, allí se ve. Sí, en realidad creo que sin querer un poco como que como que cortamos la instancia de intercambio de la primera parte de la mesa, por lo cual quizás sí hacemos, al final dejamos un espacio un poco mayor para poder intercambiar. Bueno, simplemente es introducir dentro de esta gran mesa, abrir una pequeña submesa que fue un trabajo en conjunto que desarrollamos el Laboratorio de Centralidades Urbanas, Instituto de Diseño de la Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, con el programa APEX Cerro de la Universidad de la República. Dentro de ese trabajo en conjunto, finalizó en un, bueno, Marco le está pasando el link de este libro, esta publicación que está físicamente existe, pero aparte está en Colibrí para descargar, y simplemente yo voy a, en realidad iba a presentar a los compañeros, que primeramente está Miguel Olivetti, como director del programa Apex Cerro, luego Eleonora Leitch como la directora o la docente responsable del Laboratorio de Centralidades Urbanas, luego Pablo Pereira, también por el programa Apex, y por último, no sé si no lo vi conectado, pero Odorico Velázquez como un vecino que también, un activo vecino que también participó en las actividades durante la pandemia, que están recopiladas en el libro. Simplemente, nada, yo los iba a presentar y estarías vos, Miguel. Bueno, muy bien. Gracias. Sí, yo también voy a hacer una pequeña introducción breve para darle paso después al resto de las exposiciones. Nosotros acá tenemos como experiencia para comentar y para ir describiendo en esta mesa dos cuestiones. Una es el libro en sí, como una producción, como un resultado y un producto comunicable, y que en sí mismo tiene un valor, que es lo que nos une, en este caso a los dos institutos y al programa APEX. Y después el contenido del libro, ¿no? Que creo que es lo más interesante para ir desarrollando en las sucesivas presentaciones, que tiene que ver con las experiencias que tanto el programa APEX como el IETU y en particular el grupo de centralidades urbanas, en conjunto y también con sus particularidades o sus abordajes específicos, fueron desarrollando en los tiempos de pandemia. Entonces, por un lado, esto tiene que ver con el libro, pero tiene que ver con los contenidos del libro. Y si hablamos de los contenidos del libro, y haciendo foco en el programa APEX y cómo el programa APEX trabajó en pandemia, yo voy a hacer solo algunos breves comentarios, que también están en el libro. Pero bueno, el libro están escritos en el momento in situ, ¿no? de la pandemia. Ahora podemos mirarlo también con un poco de perspectiva. Y lo primero que a mí me surge comentar un tiempo después de lo ocurrido es qué importante que la Universidad de la República tenga dispositivos como son los programas territoriales, programas integrales. Como en los momentos de crisis, como fue en general, pasó en toda la universidad,
aflora la necesidad del trabajo codo a codo de la universidad en el territorio, con el territorio, pero en el territorio. Y muchas veces queda invisibilizado el trabajo cotidiano en espacios territoriales que son de emergencia, más allá de la pandemia, que son de emergencia alimenticia, que son de emergencia de salud, que son de emergencia en todos los indicadores de la vida humana, porque claramente el APEX, el PIM, o lo que se está desarrollando ahora en Casaballe, en la Universidad de la República, tiene que ver con territorios que son vulnerables, que tienen particularidades de constante emergencia, constante vulnerabilidad. Entonces, en situaciones donde la crisis y la vulnerabilidad se vuelve generalizada y los medios de comunicación, además, ponen en su agenda mediática, por razonables motivos, ¿no? Las distintas vulnerabilidades, claramente estos espacios como el programa APEX cobran un valor especial. El valor de estar trabajando, entonces, junto con los vecinos, junto con las organizaciones sociales y junto con las instituciones en los territorios. Eso, por supuesto, que en la pandemia cobró un sentido y un valor especial, porque esta doble condición que tiene el programa APEX de trabajar en territorio, acompañando procesos comunitarios, acompañando las demandas y mapeando problemáticas y produciendo conocimiento en función de estas necesidades, demandas territoriales, está compasado con la apertura de espacios de prácticas integrales o con la formación de estudiantes en estos ámbitos. Estudiantes de toda la Universidad de la República con la complejidad que eso tiene. Por supuesto que es el potencial que tienen estos programas, de acceder a toda la universidad. No siempre llegamos a todos los espacios universitarios, pero se tiende a buscar las aperturas necesarias para eso. Entonces esta doble condición de trabajo en territorio, con equipos docentes propios, que van articulando y guiando la inserción universitaria general, y van produciendo formas de aprendizaje en la extensión, tuvo algunos hitos particulares en la pandemia, que tienen que ver con la metodología, insisto, y la forma de abordaje que tiene el programa territorial, lo cual permitió, llegado a un momento tan crítico, tener formas conocidas de abordaje, no tener que experimentar en tanta oscuridad como fue la pandemia, sino recurrir a formas que eran bien apropiadas para programas que, repito, son programas pensados de la crisis y la emergencia. Entonces, comento algunas acciones concretas que hicimos para pensar esta doble relación entre vínculos con los actores o con el resto de la universidad, con las facultades, los servicios, para poder, incluso en esos momentos de teletrabajo, de telestudio, de todo, poder estar en los territorios aportando a estas demandas sociales vinculadas con la pandemia. Uno de los grandes hitos que el programa APEX hizo fue trabajar coordinadamente junto con el PIM y con la CCAM, que parece algo obvio, pero que no se había dado nunca, que los programas territoriales pudieran tener un plan de trabajo en conjunto. Es así que se hizo el plan APEX-PIM, de apoyo de trabajo vinculado a la emergencia territorial. Después Pablo va a profundizar en esa propuesta. Pero básicamente tuvo la idea de abordar 4 grandes ejes vinculados a las demandas que encontrábamos comunes en los dos territorios, el del APEX, el municipio A, en el oeste de Montevideo, y el del PIM en el noroeste, digamos. Tema alimentación, soberanía alimentaria, crisis alimentaria, derecho a la alimentación, con todos los emergentes que en la pandemia fueron ocurriendo, red de olla, el abordaje de huertas, toda la problemática de alimentación, que después Pablo también va a desarrollar, común en los dos territorios. El tema salud comunitaria, promoción y prevención de salud, por supuesto en una crisis centrada discursivamente en la salud, aparecieron muchas dificultades en las políticas públicas y la atención al desborde, en los abordajes focalizados de algunas poblaciones que eran más vulnerables. En eso el APEX, también su acumulado de trabajo en ciclos de vida, con vejez, con adolescencia, infancia, tuvo una posibilidad de dar gran respuesta en ese sentido.
El tema vivienda y hábitat, que fue otro tema abordado en el plan de forma común, y el deterioro de las relaciones productivas, laborales, económicas, como 4 grandes ejes. Esos 4 ejes que trabajamos en común permitieron generar dispositivos concretos de trabajo, entre ellos una pasantía común vinculado a huertas y al trabajo en ollas, que eso después Pablo también lo va a comentar, yo estoy tirando los titulares generales. Ese plan común, entonces, APESPIN ordenó temas de abordaje e inserción de estudiantes a modo de pasantía en los territorios. Luego los acuerdos con los servicios proliferaron en función de las temáticas del momento. Con nutrición se trabajó arduamente los protocolos sanitarios para las ollas, por ejemplo, protocolos de manipulación de alimentos. Todo el tiempo demanda de producir conocimiento aplicado en el territorio. Esa era un poco la tónica, ¿no? ¿Cómo hacemos para pensar desde nutrición, desde ingeniería química, las cuestiones de manipulación de alimentos en territorio? ¿Cómo hacemos, y ahí voy cerrando porque estoy llegando a mi tiempo, cómo hacemos para pensar también junto con FADU y con este grupo de centralidades, con todo el abordaje previo que ya teníamos, la posibilidad de pensar urbanísticamente el territorio y las acciones coordinadas a fin de poder pensar esto como un todo y en términos de optimizar los recursos y las relaciones que estaban ocurriendo. Entonces, así como puse estos ejemplos de algunos servicios, que podría decir muchísimos más, agronomía con el asesoramiento a las huertas, facultad de medicina también vinculado a la red de ollas y a los espacios que el APES venía trabajando, por supuesto psicología, trabajo social, los actores que permanentemente venimos trabajando, a distancia, por Zoom, pero también con algunos estudiantes y algunos docentes que estaban en territorio acompañando estos procesos. Ni que hablar, que esto es lo último que voy a decir, esto es gracias a la estrategia de articulación territorial conjunta con las instituciones y organizaciones sociales. Los grupos intersectoriales que surgieron en ese momento para marcar una agenda común de temas en cada uno de estos ejes y cómo poder abordarlos, en donde quiero destacar particularmente a la Organización de Usuarios de Salud del Oeste, al Movimiento para las Autonomías vinculado a ACE, a actores institucionales como el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, la Intendencia de Montevideo con la División Salud, que después se integró también, y los vecinos, que como Dorico después va a presentar, fueron trabajando como trabajan siempre. Lo que pasa es que en la pandemia se visibilizó más, como yo decía, todas estas situaciones. Para nosotros sigue siendo una emergencia. Capaz que mediáticamente o socialmente a nivel general terminaron algunas de estas categorías. En el barrio, en los barrios y en los territorios donde estamos, seguimos en emergencia. Así que bueno, yo voy a dar la palabra para continuar con el resto de los exponentes, para poder ir construyendo este trabajo entre todos. No sé ahora quién continúa. Según lo previsto, continuaría Eleonora Leitch por parte del equipo de Laboratorio de Centralidades Urbanas. Bueno, buenos días. Voy a compartir pantalla, a ver si... ¿Estoy en este momento compartiendo o no? Todavía no. ¿No te está dejando, Leonora? ¿Ahí puede ser? Ahí, sí, ahí sí. Bueno, nosotros somos un equipo básicamente que surge en la investigación respecto a los temas urbanos y territoriales desde el Instituto de Teoría y Urbanismo. En este momento los integrantes somos los que están en la pantalla: Eleonora Leitch, Andrés Quintas, Camila Centurión y Lucía Sosa, pero estamos trabajando juntos en torno al tema de las centralidades. En síntesis muy breve, le llamamos centralidades urbanas a un sistema territorial que tiene que ver con
llamados centros comerciales de barrio y equipamientos colectivos que son los temas absolutamente complementarios y necesarios a lo que es la vivienda, ¿no? El habitar. No se concibe el uso residencial en la ciudad si no pensamos en estas centralidades que equipan y dan calidad de vida, de espacio público, de interacción a los usuarios. No estoy pudiendo correr ahí. Bueno, entonces, nosotros hemos venido trabajando en espacios de formación integral desde el 2016, como decía, espacios de formación integral que nos permiten articular la investigación con actividades de enseñanza y extensión. Entonces, este es un panorama de los diferentes temas que abordamos, siempre combinado, o sea, un vector o dos combinados que permiten el trabajo interdisciplinario, ¿verdad? En un año fue las centralidades y las terminales de transporte colectivo, las centralidades y las instancias de participación, las centralidades desde el punto de vista del urbanismo, pero también desde la comunicación, con la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual de FADU también, con los talleres de proyecto. Entonces, esta manera de trabajo nos ha permitido articular diferentes actores de la comunidad y también institucionales, como APEX, como PTI del Cerro, el Municipio A, y a su vez también diferentes grupos que se tocan de alguna manera, distintos vectores del conocimiento que articulados hay campos, digamos, de interacción o trabajo en común. Cuando en marzo de 2020 comienza la pandemia, por un lado, sí, es verdad que quedamos recluidos, pero por otro lado, lo que algunos llamaron las saludables interacciones extendidas permitió rápidamente poder enterarse de qué se estaba pensando a nivel mundial, no solo a nivel local, sino poder acceder rápidamente, de primera mano, a lo que algunos filósofos, por ejemplo, estaban comentando acerca de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, salieron dos publicaciones de libre acceso, que era una sopa de Wuhan y la otra que es La fiebre, más vinculado a cómo se estaba viviendo en Latinoamérica, que nos parecieron realmente interesantes, ¿no? Estas recogen algunas reflexiones tempranas de autores consagrados que vuelven a sus temas preferidos, como George Agamben, que enfatizó sobre el estado de excepción, Byung-Chul Han, que siguió insistiendo sobre el peligro de la captura de las redes digitales, Zizek, que aprovechó para reinventar un nuevo futuro puesto no solo como probable, sino como inminente. Coincidimos en ese sentido con Denis Nachmanovich, cuando invita a tomarse un tiempo, dice, aprovechar esto que nos pasa para dar lugar a lo que habitualmente la inercia de la vida no permite. Entonces, ese año, justamente en marzo-abril, era el habitual llamado a presentar los temas de los espacios de formación integral, espacios de formación integral en facultad, y dijimos, bueno, es la oportunidad para trabajar en la construcción colectiva de estrategias para el municipio del Oeste en contexto de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, nos planteamos así algunos objetivos que allí están en pantalla, como generar un espacio de reflexión-análisis. Estábamos en realidad recién, digamos, esto es al inicio, ¿no? Como en una situación como de desconcierto respecto a, bueno, ¿qué podemos hacer desde nuestra disciplina del urbanismo respecto a cómo se cruza el tema de la pandemia y el urbanismo? Sigo con los objetivos: construir conocimiento colectivo en torno al urbanismo y la pandemia y sus posibles implicancias, considerar la capacidad resiliente del municipio del Oeste en el contexto montevideano, generar un espacio propositivo de lineamientos y estrategias hacia iniciativas, planes y proyectos urbanos territoriales para el municipio A,
y documentar y registrar las actividades y productos obtenidos en el EFI, con el fin de aportar a construir un marco teórico práctico en la era pospandemia. Aquí surgen algunas preguntas disparadoras de la investigación. Y las actividades prioritarias que nos propusimos ese año fue la generación de un curso de educación permanente y un webinar que nos permitiera alimentar nuestro corpus teórico con la mirada de otras personas, de otros colectivos que estaban pensando a su vez el tema. Estas fueron algunas reflexiones desde el equipo que nos parecía, son titulares, ¿no? Pero nos pareció importante, trabajando acá en el municipio del Oeste, repensar las relaciones entre ciudad, naturaleza y agricultura. Dado que este municipio o esta área de trabajo tiene un gran porcentaje, primero que es un territorio, tiene el recurso territorio, es muy amplio, cuenta con 144 kilómetros cuadrados de superficie, que es casi un tercio de lo que es todo el departamento de Montevideo, y muchos sectores rurales que nos hablan de la oportunidad de pensar en el urbanismo desde el punto de vista de lo que se llamó alguna vez el urbanismo higienista, ¿no? Cuando sucedió la primera epidemia de cólera en 1886, la gente como que huyó hacia los barrios donde todavía, a los sectores de territorio donde todavía no estaban urbanizados, como fue el caso del Prado. En ese sentido pensamos la oportunidad de este territorio como resiliente en el sentido de la cantidad de superficie rural que aún conserva como algo realmente como una fortaleza de ese territorio. Después, el otro punto que desarrollamos es pensar en este territorio vinculado a la recreación y al turismo, como que está muy en relación con el trabajo que presentaron las compañeras del CENUR de Salto, y justamente esa coincidencia, ¿no? La búsqueda por lugares como la playa, justamente es poco conocido en ese sentido, quizá el municipio, para los que no son del municipio, de la cantidad de playas y área costera que posee. Tiene alrededor de 43 kilómetros lineales de costa, no todo es playa, pero bueno, y además otra serie de recursos naturales de interés, como, bueno, obviamente el cerro, todo el sector costero cultivado, el único pueblo que está en el departamento de Montevideo, que es Santiago Vázquez, el sector de humedales, en fin, una serie de cuestiones que lo vuelven particularmente interesante. En ese sentido habíamos generado como unas postales difusoras de las centralidades identificadas, y el tercer punto que desarrollamos como equipo fue, bueno, vincular el tema de las centralidades que nosotros ya habíamos identificado con algunas cuestiones que se estaban conversando en ese momento, ¿no? que estaban en el discurso teórico de ese momento, como era la ciudad de los 15 minutos, esa posibilidad de acceder desde la vivienda a los diferentes equipamientos en distancias cortas. Porque cuando emergió la pandemia, sabemos que, por ejemplo, los shoppings cerraron, y en realidad hubo una cierta revitalización de las centralidades barriales, en el sentido que la gente empezó de nuevo a hacer compras cotidianas, digamos, el abastecimiento diario en sus barrios. Entonces, bueno, asociamos estas cuestiones que se estaban manejando a nivel global y pensamos, bueno, lo que nosotros veníamos trabajando desde hace años con las centralidades como que recobraba vigencia. Esta es una identificación de las centralidades que están en el municipio A, con sus características, su identidad, vistas acá una por una, en cuanto a su implantación, su origen, su jerarquía en el plan de ordenamiento territorial, y después vistas como sistema, ¿no? Acá está en el mapa del municipio A,
el sistema de centralidades con sus jerarquías y la oportunidad o la fortaleza que tienen de que cada una de ellas tiene su vocación y brinda equipamientos específicos, por lo que se transforman en centralidades complementarias, lo que lo hace especialmente interesante en ese concepto que volvemos, ¿no? El tema de la resiliencia de este territorio. 12 minutos, Eleonora. Bien, no, simplemente acá es un paneo, digamos, del webinar realizado en julio de 2020, en donde hubieron, bueno, no voy a entrar en cada una de ellas, pero ya se estaban perfilando las acciones inmediatas que se estaban tomando en el territorio del municipio del oeste. Algunas que tienen que ver con el traslado también del mercado modelo a lo que hoy es el mercado agrícola, los ensayos que se llamaron la nueva normalidad, que se estaban implementando en otros sectores de la ciudad. Y como notas finales, me parecía importante como resaltar algunos conceptos, ¿no? La resiliencia ante la adversidad que demostró el municipio en esta situación, el territorio como recurso, que sabemos que es finito y que, bueno, se debe cuidar, fortalecer a través, bueno, como ya se viene haciendo, por supuesto, ¿no? La singularidad y complementariedad que surge del estudio de las centralidades, y después algunas reconfiguraciones y resonancias de estos conceptos, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, la ciudad de los 15 minutos, capaz que ahora pasada la pandemia ya no se habla tanto de ese tema, pero como que el concepto se ha trasvasado y ahora como que se le llama también la ciudad de los cuidados, ¿no? Una ciudad que en pro de la salud de todos sus integrantes, del tema de los cuidados colectivos, se confirma que es un modelo que puede ir en ese sentido, por ejemplo, ¿no? El urbanismo táctico, bueno, también en ese sentido de identificar áreas peatonales, estamos ahora ya en un contexto de pospandemia. La Intendencia está convocando a la colectividad a identificar calles que puedan tener esa característica de peatonalizarse, aunque sea de manera circunstancial, no permanente, pero bueno, creo que hay una serie de cuestiones que se trabajaron con mayor intensidad en la pandemia, pero que de alguna manera, pasado el tiempo, adquieren mayor, de repente se reconfiguran o se reformulan de alguna manera, pero que adquieren una vigencia a largo plazo. Bueno, por acá dejo. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Eleonora. ¿Iríamos contigo, Pablo? ¿Sí? Perfecto. Bien, gracias, Andrés. Bueno, buenos días para todas y todos. Capaz que voy a contar un poquito de unas cuestiones que Miguel ya más o menos fue comentando, pero voy a profundizar en relación a lo que tiene que ver la ejecución o la adaptación que tiene o que tuvo, mejor dicho, la Universidad de la República en relación a un momento complejo en nuestra sociedad en relación al inicio de lo que fue la pandemia, en algo que parece tan lejano, pero que es relativamente cercano en el tiempo, ya en marzo de 2020, cuando se da una situación de cierre, de un discurso de quédate en casa, sin tener en cuenta un discurso que es igualador en relación a quédate en casa, pero desigual en los mecanismos que tienen las personas o los habitantes de los territorios para quedarse en casa. En relación a esto, capaz que como primer momento para desarrollar esta exposición, el rol que tuvo la Universidad de la República en tratar de realizar, o mejor dicho, tratarnos de realizar acciones coordinadas, interdisciplinarias, y está buenísimo que en este congreso se estén
recordando, rememorando, haciendo una especie de reservorio de esta experiencia, debido a que se lograron hacer múltiples acciones y diversas, desde el trabajo en relación a los test de COVID, hasta cuestiones más vinculadas al acompañamiento, el estar codo a codo, como planteaba Miguel, con vecinos y vecinas, a través de los programas integrales. No es menor esto en un momento que estamos discutiendo, que se está discutiendo el presupuesto que tiene la universidad, y que con los recursos que tiene ha podido realizar múltiples acciones que se han visto durante toda la semana y que fueron muy interesantes. En este caso, nosotros desde el programa APEX, un programa integral con una trayectoria de 29 años en el territorio, en el oeste de Montevideo, pudimos empezar a trabajar en relación a lo que conocemos o vinculamos al espacio de huertas, que en realidad es algo que capaz que simplifica mucho, y es una palabra que simplifica o nos da un montón de ideas cuando hablamos de huertas, y sin embargo es bastante compleja a la hora de lo que implica el desarrollo de una huerta en un territorio dado. En este caso, en el oeste, más allá de la pandemia ya existían las huertas y movimientos, como puede ser el nodo de agroecología, que tiene una larga trayectoria en el territorio, o huertas institucionales, familiares, etc. La pandemia lo que propició capaz que fue un parate en el pienso, en cómo trabajo en un momento que era quédate en casa, cómo puedo buscar espacios ante una capaz que expresión paroxística de lo que es el modelo de salud salubrista, más de controlador, higienista, bueno, quédate en casa, no te juntes, distancia, etcétera, protocolos, cómo se logra establecer un espacio que suele ser de resistencia ante un discurso de no te juntes. La huerta es un espacio socializador por excelencia, en relación a cómo nos vamos juntando y las personas involucradas en el trabajo. ¿Bien? Cuando existe una tarea, un objetivo, la gente se involucra y socializa. En el oeste existió, en el caso del territorio nuestro, una mesa de producción de alimentos vinculada o articulada por el Parque Tecnológico Industrial, donde el APEX tuvo un rol importante en lo que tiene que ver con la articulación y la forma de pensar mecanismos de dar sostén a estos espacios ante un momento de muchísima incertidumbre, donde la incertidumbre era la palabra que predominaba. En ese momento tuvimos la capacidad de articular con el Programa Integral Metropolitano, a través de lo que ya adelantaba Miguel, un plan de acción conjunta, que es algo que podemos considerar un hito en relación a que el APEX y el PIN hayan desarrollado un espacio de articulación, debido a que teníamos demandas similares, vinculadas en este caso particular a la inseguridad alimentaria, a las formas de buscar capacidades de autonomía o procesos que dieran alimentos para la familia, los espacios educativos, etc. Esto muy también relacionado con el emergente de las ollas solidarias, los movimientos de ollas, los vecinos y vecinas que se agruparon inmediatamente desde el día 1 de la pandemia para poder generar o abastecer de alimentación para un gran porcentaje de la población del territorio. Las huertas y las ollas tienen puntos de encuentro en relación a que existieron distintos procesos, que capaz que ahora cuento, vinculado a la articulación también para poder sustentar desde lo que se produce a la olla donde se elabora. En esto tuvimos que pensar dispositivos nuevos, en un momento también esto no es menor, en un momento también de reconfiguración o de una nueva dirección. La dirección de Miguel estaba arrancando con la pandemia prácticamente, y ahí se da la capacidad de flexibilización que tuvo el programa, empezar dispositivos que permitieran traer distintas disciplinas, recursos que se necesitaban, en esto de cómo podemos pensar la huerta con aportes clásicos. Uno entiende, no sé, agronomía, uno piensa en huerta, capaz que instintivamente piensa en agronomía, capaz que también en nutrición, pero con otras disciplinas como comunicación, sociología, ¿bien? Que pudieron dar interesantes aportes. Después, bueno, se fueron sumando otras, porque esto fue una construcción constante, de complejidad, que arrancó en relación a dar respuesta a esta demanda, y se fue configurando
una pasantía como formato de poder insertar estudiantes de distintas disciplinas. En este sentido, junto con el PIN, se elaboró el plan macro y el eje que bajamos en este caso al territorio fue una pasantía que se podía acreditizar, eso pudo traer los estudiantes, y hicimos una suerte de espejo en el territorio del PIN y en el territorio del APEX, articulando con distintos estudiantes, grupitos interdisciplinarios, acciones vinculadas a estos espacios de huertas. En el caso del territorio del municipio A, se realizaron múltiples acciones que fueron configurando estrategias metodológicas con distintos grados de complejidad. Iniciamos con lo que nosotros denominamos espacios de prácticas integrales, como un espacio de articulación de las distintas disciplinas, con una demanda territorial, y ahí fuimos insertando a los estudiantes para poder dar respuesta. Esto a la vez articulado con otras capacidades y otras articulaciones, por ejemplo con el municipio A, elaboramos un plan de apoyo a las huertas, que fue financiado por la OPP, y ahí se logró conseguir más recursos para poder trabajar con las distintas huertas, a través de la presentación de distintos proyectos de extensión, de actividades en el medio. También se presentó a actividades de investigación, se logró ganar un proyecto de inclusión social vinculado a estos procesos existentes en el territorio, en donde pudimos trabajar con más de 14 huertas territoriales. O sea, la mesa de producción de alimentos concentra o articula con más de 14 huertas, con las que pudimos dar respuesta en esos momentos fueron alrededor de 14. ¿Qué implicó esto? Un despliegue territorial importante, en una temática que el programa, si bien tenía un acumulado, pero tenemos que remontarnos a la época, al 2002, la crisis social y económica que atravesó el país, pero luego ha sido algo intermitente. Ahora con el surgimiento de la pandemia en 2002 se construye lo que podemos denominar una plataforma integral vinculada a la soberanía alimentaria. En ese sentido, con todos los aportes de las distintas disciplinas, estamos construyendo este espacio que articula las distintas funciones universitarias con la demanda territorial. Ahí pudimos ver que el programa tuvo la capacidad, reitero, de flexibilizar, generar estas propuestas que fueron curricularizadas en los distintos servicios. Eso no es menor, debido a que los estudiantes tuvieron que trabajar. Tuvimos que estar trabajando también siempre en esta cuestión de adaptarnos rápidamente y con muy poquitos tiempos para dar respuesta en relación a... Estuvimos planificando actividades que necesitaban presencialidad y estábamos en un momento de virtualidad. Tuvimos que elaborar protocolos rápidamente, pensados colectivamente, para poder dar respuestas. Surgió entonces también lo que denominamos las huertas en casa, como un dispositivo de dar rápidamente respuestas sin generar lo que en ese momento estaba visto como aglomeraciones, cuando la huerta en realidad tiende a generar el colectivo, pero logramos generar equipos interdisciplinarios compactos para poder ir a los domicilios y ahí poder trabajar en el hogar. Luego sí, en medida que este proceso fue surgiendo, fue avanzando los distintos momentos, pudimos generar encuentros necesarios, unos encuentros que dieron insumos para seguir repensando y articulando con estos espacios. Otra cuestión importante, logramos también tener la capacidad de, además de presentarnos este proyecto de investigación con distintas disciplinas, donde ahí también ya sumamos antropología, ciencias económicas, bueno, agronomía ya había hecho mención, en relación a poder sistematizar estas experiencias, de cómo las estrategias y la red y el tejido social que existe en el municipio A logra articular en tiempos cortos, en realidad, porque fue una articulación que fue muy poquito tiempo. Estamos hablando que en el proceso de marzo a noviembre 2020, piensen también los tiempos de quienes estamos en la universidad, los tiempos universitarios, logramos tener un plan de acción conjunto con un programa integral, logramos tener una pasantía elaborada y ejecutada en ese mismo periodo,
que consideramos que genera un precedente muy interesante y pudimos rescatar esa sistematización y proceso que todavía estamos recopilando. Tenemos un montón de información de los distintos momentos, de las distintas características de las huertas, y a su vez también logramos articular con servicios universitarios, como por ejemplo Facultad de Ingeniería, en relación al desarrollo de un software, una aplicación para el mapeo y la sistematización de las huertas autogestionado por los propios colectivos. O sea, acá, para decirlo en términos simples, como una especie, una suerte de Instagram de huertas, donde uno puede autorregistrarse con un usuario, o sea, el colectivo define a través de un correo, registra su propia huerta, eso queda mapeado y tenemos un montón de información registrada. Esto todavía está en procesos, este software es una versión beta, obviamente, que vamos a tener que seguir trabajando. A lo que voy con todas estas cuestiones es que desde un espacio delimitado territorialmente, como puede ser la huerta, con un sentido, como una vinculación alimentaria, surgen un montón de entramados complejos que pudimos trabajarlo desde distintos énfasis, desde trabajar lo colectivo, desde trabajar la propia producción de alimentos, el quehacer con los alimentos, se trabajaron con recetarios, se trabajó también algunos aspectos vinculados al género, debido a esta riqueza que nos permite la interdisciplina y este abordaje que tienen los programas integrales. Ahí pudimos también realizar como cierre, por ejemplo, de esta pasantía entre interprogramas plataforma, una muestra fotográfica a través de los distintos ejes que se puso en la fotogalería del programa integral metropolitano, y un intercambio entre los distintos colectivos de la zona del municipio A con la zona del municipio F y aledaños donde se encuentra el programa integral metropolitano. Eso nos pareció que fue muy, muy rico en relación a los encuentros. O sea, Andrés, me vas a hablar del tiempo, Andrés, si aprendiste. Exactamente, 13 minutos. Bien, ya entonces voy redondeando. Esto como cierre, estos dos intercambios y paralelismos me parecen interesantes, y reitero, la importancia que tuvo o que tiene el contar con programas de permanencia territorial que pudieron catalizar y acelerar los procesos territoriales en relación a dar respuestas oportunas e inmediatas en relación a las crisis que tuvo el país. Por otro lado, también rescatar esto en relación a, bueno, es necesario también presupuesto para poder realizar acciones. La universidad necesita, sin duda, recursos para poder estar a la altura de lo que demandan los distintos territorios. Así que, por acá. Gracias. Perdón, que no me anda muy bien el muteo hoy. Bueno, perfecto, muchas gracias Pablo. Y vamos con Odrico Velázquez. Fíjate si puedes desmutear bien ahí. Perfecto. Hola, buenos días. Bien. Agradeciendo un poco, agradeciendo el espacio. Nada, digo, hay algunas cuestiones que no quiero dejar pasar. Hay que mencionar, así como la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad que de alguna manera marcó todas estas acciones que han sucedido en esta coyuntura de la pandemia, y la intersectorialidad. Prueba de ello es que yo estoy acá. Entonces, me parece que son dos cuestiones a las que hay que mencionar. Así como también lo que yo identifico como algo así como un modo de política pública popular. Si pensamos que todas estas acciones emprendidas desde la comunidad en el oeste y desde la Universidad de la República a través del programa APEX y todas esas cosas que generaron todas estas acciones, si las pensamos en términos de políticos, es una política pública que no es la política pública tradicional creada desde los organismos oficiales. Y en esos términos, y algunas cosas sobre eso escribimos. Yo voy a leer algo que escribí porque sabía que el tiempo es un tirano. Es una frase que, bueno, que alguna vez hemos escuchado por ahí, otro tirano más. Y bueno, entonces escribí algo para leerlo, que no es mi modo favorito, pero bueno,
Así que les voy a compartir, a través de una lectura, estas cosas que escribí. Bueno, este artículo publicado en este libro, lo escribimos entre febrero y marzo del 2021. Y desde allí intentamos plasmar una mirada desde el asentamiento de Santa Catalina hacia el oeste de Montevideo. El modo de escribirlo fue tratar de ubicar algunos tópicos que nos permitieran pensar en los distintos aspectos afectados negativamente por la pandemia y cómo se respondía a esto desde el gobierno, desde la comunidad y desde el programa APEX de extensión universitaria de la Universidad de la República. Bueno, ahora 1 año y medio después, hay algunas cosas que todavía nos suenan en el oído, ¿no? Y son esas míticas frases que ilustraban las ideas y conceptos con los que el gobierno enfrentó la pandemia y que dan cuenta del modo de representación de la realidad social que le orientó en el diseño de las estrategias políticas, económicas, sociales y sanitarias. Ahí el positivismo científico es otro de los factores de incidencia que contribuyó a reforzar los dispositivos simbólicos de control, ¿verdad?, que facilitaron la implementación de las medidas planificadas por el gobierno para enfrentar la pandemia y sus efectos. El concepto de libertad responsable, que fue mencionado tantas veces por el presidente de la República, nosotros entendemos que eso descansa sobre la espalda del pueblo, a quien se le podría culpabilizar en caso de desastres, si las cosas no salían bien, y bueno, los responsables fueron ustedes, los responsables de ejercer la libertad de la manera en que lo decidieron, ¿no? Esa fue una de las primeras frases acuñadas con sentido estratégico en relación a la pandemia. Bueno, y después en los momentos de mayor incertidumbre durante la pandemia, la mención diaria a la cantidad de muertos e infectados como único dato objetivable fue un modo de decretar la invisibilización de otras afectaciones negativas físicas, mentales y relacionales en las que jugaba tanto el contagio como la vacunación y la negativa a la vacunación. También identificamos una idea contenida en la frase dato mata relato, repetida en distintos contextos por el presidente como aseveración única e inequívoca, que a nuestro entender pretendía obturar cualquier otro tipo de análisis que no se refiriera a los aspectos cuantitativos. Podríamos decir que la intención de generar una conciencia colectiva de adhesión a las disposiciones gubernamentales funcionó bastante bien. Este dispositivo partió de la conjunción de intereses de la industria de la salud y de la política con participación de distintas disciplinas científicas, principalmente la ingeniería química y las comunicaciones. Mencionábamos esto de la conciencia colectiva, ¿no? Bueno, nosotros entendemos esto de la conciencia colectiva con un aporte que nos hace Ignacio Martín Baró, que dice: la conciencia colectiva consiste en un saber normativo común a los miembros de una sociedad e irreductible a la conciencia de los individuos, ya que consiste en un hecho social. Como tal, no solo es un fenómeno colectivo, sino que trasciende a los individuos a quien se les impone desde afuera como una fuerza coactiva. Esto lo escribió en un libro llamado Psicología Social desde Centroamérica, Acción e Ideología. Otra de las frases que anduvo por ahí dando vueltas fue: no parar los motores de la economía. Esa fue otra de las muletillas con la que se justificaba la crisis económica programada y planificada por el gobierno para enfrentar la pandemia. Esto implicaba que algunos sectores de la economía seguirían funcionando. De estos, algunos tendrían un aumento en sus ganancias y una baja en sus responsabilidades contractuales con sus trabajadoras y trabajadores devenida del método del teletrabajo. Otros se endeudarían, llegando algunos irremediablemente a la quiebra. En tanto, la masa trabajadora que conservó su empleo, escuchaba docenas de veces y leía otras tantas: quédate en casa, y recomendaciones de mantener 2 metros de distancia entre sí. En los parabrisas de los buses se leía: la gente quiere vivir, mientras viajábamos hacinados en el transporte colectivo. El gobierno y las instituciones, usando todos los medios de comunicación, lograron presentar estas disposiciones como único y posible mecanismo de defensa. En tanto, las acciones desarrolladas en el territorio por la Organización de Usuarios de Salud del Oeste, creando la red de apoyo a ollas y merenderos por autonomía y vida digna, con la participación y apoyo del programa APEX, está sucediendo aún hoy, ¿no? De una forma tal que como mecanismo de defensa alternativo resulta ser más efectivo por sus alcances, por ser democratizante e inclusivo y orientado a las personas que transitan estados de mayor vulneración. Estos mecanismos de defensa, según elaboraciones de Sigmund Freud, son dispositivos creados para protegernos ante traumas y estímulos negativos que superan nuestra capacidad psíquica de procesamiento, asimilación sensorial, emocional y cognitiva. De esto nos surge una interrogante: ¿estará diseñado para un sector exclusivo de la población el mecanismo de protección instrumentado por el gobierno? Pensando en la pospandemia,
vemos degradarse otra de las ideas, conceptos que por los canales oficiales llegó a la población: la nueva normalidad. Esta resultó ser tan arcaica en términos de modificar algunas de las relaciones de poder que vulneran los derechos de las personas menos favorecidas de nuestra sociedad, que parece una ironía. A no ser que se entienda como normal, por lo tanto aceptable, que a la fecha la red de apoyo a ollas sin merenderos por autonomía y vida digna en el oeste de Montevideo integra 23 ollas populares sin merenderos que sirven más de 400.000, más de 40.000 porciones mensuales. El programa APEX de la Universidad de la República, formando parte de esta red, viabilizó apoyos tanto en lo material, haciendo llegar tapabocas, guantes, alcohol en gel, hipoclorito y detergente con los que colaboraba la Asociación de Funcionarios de la UDELAR, como con recursos tecnológicos, plataformas Zoom para reuniones virtuales y instalaciones apropiadas para reuniones presenciales, y con recursos de saber, docentes, conocedoras y conocedores de los barrios y sus realidades, que compartieron y comparten aún sus conocimientos, contribuyendo a la organización vecinal y al cuidado y prevención en salud, como así también con iniciativas conjuntas con referentes barriales, tal como huertas en casa, promoviendo la producción de alimentos saludables, apuntando a generar autonomía y vida digna, y no asistencialismo y dependencia. Estas cuestiones mencionadas acá, que de alguna manera están presentes en los aportes de las personas que me antecedieron, es lo que yo invito a pensar en términos de una política pública popular. En general, cuando mencionamos política pública, nos referimos a unas decisiones tomadas desde algún ámbito del gobierno, donde en alguna oficina se juntan con datos de campo y cosas así, ¿no? Relevamientos de alguna consultoría, y deciden que eso que se va a instrumentar es lo mejor para todas y todos, como si todas y todos fuésemos iguales. Y entonces, bueno, ahí llegan las políticas públicas que contribuyen con algunas cosas y con otras no contribuyen. En cambio, estas acciones tomadas de este modo e instrumentadas de la manera en que lo fueron, en realidad lo que han logrado es como una democratización de esos mecanismos de protección de los que hablaba. Y bueno, y aquí reforzar un poco esto de la transsectorialidad, además, ¿no? De la interdisciplinariedad y de la intersectorialidad, y de cómo han funcionado de una manera tan positiva para todas y todos el conocimiento empírico junto con el conocimiento científico que nos traen desde la Universidad de la República y desde otros lugares también, esta forma nueva de socializar y de abroquelarnos ante un problema que nos es común a todos, pero que se enfrenta de distintas formas. Una cosa es transitar en pandemia los territorios de los asentamientos del oeste, y otra cosa es transitar en pandemia por los barrios urbanizados, por las centralidades y por los lugares donde la economía ha funcionado de otra manera para la gente, ¿no? Entonces, nada, creemos que aquí se ve claramente cómo el compromiso por cumplir con los cometidos de la Universidad de la República logran que aún en un contexto prácticamente de desastre, de desesperanza, aparezca esa tabla de salvación, ¿no? Eso de donde aferrarse y de donde proyectarse, y salir menos dañados de estas cuestiones. Así que, bueno, seguiremos de alguna manera apostando a este modo de vínculos y a este modo de construir sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Bueno, Maya, te dejo a vos para coordinar la rueda final nuevamente. Y retomamos las dos primeras también ya. Muchísimas gracias por la mesa presentada, súper interesante, y también en absoluto diálogo con las primeras presentaciones, como comentaba Andrés. Yo me quedo con como para dar inicio a este intercambio, tenemos unos 15 minutos como para poder dialogar. Me quedo como resonando con algunas de las cuestiones, ¿no? Traía Eleonora esta cuestión de, bueno, de ir
lo que nos impone la pandemia, como esto de ir reflexionando sobre lo que va pasando, ¿no? Ya compartí ahí un par de publicaciones, y bueno, resonaba mucho con esto de, bueno, cómo se produce, retomando como el eje, ¿no? de esta mesa, ¿no? En cuerpo y espacio, cómo la pandemia ha producido cuerpos, ¿no? Y en producir cuerpos ha producido también subjetividad en función de esto. Odorico traía algunas de las frases, también otro de los compañeros que compartió nuestra mesa hacía referencia a estas frases que aparecían como, de alguna manera, con una intención universal, universalizante, en quédate en casa que refería ahora Odorico, entre otras, y sabiendo que, bueno, que eso afectaba de manera diferencial y como eso producía también diversas posibilidades, diversas formas de pensarse, de poder generar estrategias, de poder generar respuestas, de poder construir herramientas, ¿no? Con esto de la producción del conocimiento me hacía como, no sé, me daban como ganas también de poder pensar desde las epistemologías feministas, ¿no? Esta cuestión de, bueno, el conocimiento situado, que bueno, que de alguna manera empieza como a ser necesario, ¿no? Veíamos al principio, cuando empieza la pandemia, noticias de Europa, de cómo esto se iba gestionando, y de repente pasa acá en Uruguay, y empezamos a construir diversas formas. Los compañeros recién hacían mención, bueno, había de alguna manera ya funcionando algunos mecanismos por parte de la Universidad de la República que permitieron que este tránsito fuera no tan a ciegas, refería Miguel, creo que fue que hacía mención a esto, ¿no? Que nos permitía, bueno, como una base desde la cual construir, un entramado desde el cual construir. Las compañeras que refirieron al medio rural y a la falta del comedor decían, bueno, en los medios rurales no había la posibilidad de la construcción, por ejemplo, de ollas populares, que sí se da en los medios urbanos. O sea, tenemos diversas formas como de enfrentar esta situación, tuvimos diversas formas de enfrentar esta situación, que bueno, que creo que a lo que hace, por ejemplo, en esto de pensarlo situadamente, nos coloca de manera distinta, pero en absoluto diálogo. Y creo que esto, la riqueza de este encuentro, de poder pensar cómo se ha dado eso. Habilito ahí la palabra, tenemos 13 minutos ahora, y les invito, por favor, a poder intercambiar en este tiempo que nos queda. Muchísimas gracias a todos. Hay una cosa que creo que se vio en los encuentros que hicimos virtuales, se vio en el webinar, se vio en el intercambio con la gente de Apex, con los vecinos de Apex, que si bien uno generalmente cuando se habla del oeste de Montevideo, del municipio A, se hablan de carencias, ¿verdad? De carencias de infraestructura, los quintiles de ingresos, ¿verdad? Pero algo que nos permitió este periodo y este trabajo en conjunto fue ver también todas aquellas cosas que hay en el oeste de Montevideo, redescubrir un territorio con posibilidades reales, cuando hablábamos de la producción de alimentos. No es una visión utópica lo que estoy planteando, por supuesto que no estoy negando la realidad socioeconómica que todos conocemos, pero fue uno de los descubrimientos pensar que, sí, bárbaro, hay zonas de Montevideo que puedes pagar toda la comida que vos quieras, pero vivís en un apartamento, mirás el mar y no plantás ni una lechuga en el balcón. Entonces, en realidad, estuvo muy bueno poder ver el oeste, primero con redes sociales que capaz que estaban un poco menos articuladas, que se articularon rápidamente, pero eso habla también de un dominio del territorio, ya de una riqueza que existe, ¿no? Y la posibilidad de tener suelos cercanos y tener una vinculación y entramados sociales que permitían, en poco tiempo, permitieron hacer cosas. En realidad, creo que uno de los temas que me genera cuando escucho las diferentes ponencias del día de hoy y hago acuerdo de otras, fue lo que surgió, digamos, o sea, lo que dejó plasmado, que quizás no era tan patente, de ese oeste de Montevideo, que siempre se habla desde el punto de vista de lo que no tiene, de lo que carece, de lo que le falta. Y bueno,
estuvo bueno también ver eso, ver lo que sí tiene, y son muchas cosas que capaz que no se valoran o no se visibilizan desde el punto de vista mediático en general, ¿no? Yo quería comentar eso nomás, pero me gustaría que alguien más siguiera por ahí. Maya, sí. No sé si el sistema es así, levantamos la mano. Sí, perfecto. No, yo primero me parece, a ver, como reflexión, quizá desde nuestro campo o sea, nosotros, el equipo del IETU proviene desde el ámbito de la investigación y hemos, digamos, articulado con experiencias de extensión, experiencias de enseñanza, pero justamente cuando yo comentaba hoy en la presentación, ¿no? Lo primero fue, bueno, pero ¿qué están diciendo? ¿Qué se está diciendo afuera respecto a la pandemia, ¿no? ¿Qué dice fulanito? Desde los ámbitos más generales del conocimiento, los filósofos, escritores, etcétera, hasta lo más disciplinar, los urbanistas que empezaron a aventurar opiniones que tenían muchas veces que ver con ya líneas de trabajo o posturas que ellos ya tenían. Y una de las enseñanzas para nosotros también fue un poco siguiendo a Bourdieu, ¿no? Que dice, las ideas viajan desprovistas de su contexto, que no, las recetas urbanas las tenemos que, como vos decías, Maya, contextualizar. Bueno, lo que funciona en tal lado no tiene por qué funcionar acá, y eso nos implica también el desafío de ser innovadores y creativos, ¿no? Eso en primer lugar. Y lo otro, quería agradecer más en términos generales a los organizadores de esta instancia que nos puso en contacto sin conocernos antes, con el grupo que está trabajando en el tema de turismo de Salto y con el del CENUR del Noreste, vinculado a la alimentación infantil, porque creo que nos tenemos que escuchar también, porque entre los que integramos esta mesa, y bueno, en general con las demás mesas del Congreso, que justamente debe ser ese uno de los principales objetivos de este Congreso, ¿no? De ver cómo otras experiencias en otros lugares tienen puntos en común con las nuestras, o investigaciones que tienen mucho que ver, y bueno, y que sea una instancia para nosotros, no solo de contar nuestros logros, de contar lo que hicimos, sino aprender de los demás equipos que justamente por pandemia quizás estuvimos más aislados, pero gracias también a esta posibilidad de comunicarnos virtualmente, también tienen sus ventajas, ¿no? Eso, gracias. Gracias a ti. Odorico, te escuchamos. Estás muteado. Sí, perdón. No, digo, hay una cantidad de frases que yo mencioné ahí, de las que circulaban en la prensa, ¿no? y que nos taladraban en el oído todos los días. Y hay otra frase que voy a mencionar ahora, que no está consignada ahí, pero que es una frase que se acuñó acá, entre la gente del oeste. Esa frase dice, por autonomía y vida digna. Y me parece que es la más significativa de todas las que podamos llegar a escuchar. Gracias. Gracias a ti, Odorico. María, te escuchamos. Buen día. Bueno, felicitar en realidad a todas las ponencias, que la verdad que aprendí mucho escuchando, y también decir que me pone bien contenta en realidad que nos haya tocado en conjunto con el APEX en esta mesa a la investigación que también estuvo por Río Negro, Tacuarembó y la Escuela de Nutrición, porque nos ha pasado en el último tiempo la presentación del libro de Paysandú, que estuvo Miguel, estuvo Varenca, estuvimos conversando. Después un nexo que hizo ALOA para que podamos ahora transmitir un curso de educación permanente que tiene que ver con la salud, como que de a poco se van generando vínculos, y en realidad el APEX, que lo teníamos siempre asociado como a Montevideo y como en ese lugar, en realidad en este año
estábamos compartiendo muchas cosas, y ahora nos tocó, esto fue el azar, o sea, el azar, digo, no el azar, pero no lo decidió ni Apex ni Río Negro, y sin embargo se dio el encuentro, así que celebrar eso porque me parece que está bueno, y también celebrar que ese encuentro haya sido con este motivo de pensar el cuerpo y el espacio, ¿no? Que piensa que a veces también cuando tomamos algún tema específico, a nosotros nos pasa con lo de la nutrición, está bueno poder pensar que la nutrición, eso que decían con claridad María Noel y Carolina cuando exponían la investigación, ¿no? Que no es solamente la cuestión de los alimentos o del valor nutricional de esos alimentos, sino que implica mucho más, y que implica todo esto que es el cuerpo y el espacio, y ahí los aprendizajes. Y después algo que tiene que ver con lo que decían de pensar desde la carencia, que decía en la primera intervención ahora del intercambio, esto que decía Federico de la autonomía, que eso también fue algo que vimos cuando analizábamos las prestaciones, y pensábamos eso, ¿no? ¿Cuánto ganaríamos las instituciones cuando pensamos políticas, propuestas, programas, si en lugar de poner el foco exclusivamente en la carencia, la contempláramos desde las fortalezas que hay en los territorios y pudiéramos pensar en ese lugar, y cuánto también en esto de colocar a las personas como quienes reciben un apoyo, como pasivamente, como en un lugar de dependencia, y por el contrario pensar a los sujetos como quienes producen un apoyo que es comunitario, producen apoyos que son para todos, y tienen esa capacidad. Creo que ahí ganaríamos mucho en las instituciones si pensáramos desde esa lógica. Así que agradecer y celebrar el encuentro. Muchas gracias, María. No sé si hay un comentario final. Estamos a 4 minutos de que termine este eje. A continuación, en esta misma sala, les invitamos también a quedarse. Comienza Autopercepciones de Riesgo frente a COVID-19, que va a estar moderado por Ivonne Perazo, que ya se encuentra en sala. Así que bueno, por mi parte agradecer la instancia, de nuevo la riqueza de todos los aportes, de todas las presentaciones, y bueno, no sé si hay algún comentario más. Si no, vamos cerrando instancia por acá, y nos quedamos para la siguiente, que comienza a continuación en este mismo lugar.